Sí, claro que sí. Yo llevo toda la vida escuchando música y cuando salen canciones nuevas me aportan porque disfruto. Y digo, joder, macho, Claro. con 7 notas que tenemos, la capacidad que tenemos para crear, pues son 7 notas las que hay musicales, ¿no? Do, re, mi, fa, Ujú. sola. Son 7 notas y cada día que se crea una canción nueva digo, guau. Y luego escucho a Rosalía, a Quevedo y a toda esta gente y dije, madre mía, que con 7 notas la mierda de cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, Pues fíjate, el otro día lo hablaba yo con el tema este de que has ve, dicho ahora los 40. ese puede ser uno de los temas muy buenos, cómo la música ha degradado tanto. Claro, pero lo que está claro es que a nivel, ahora mismo, este que has dicho, el Quevedo, ha sido el número uno a nivel mundial y tú dices, pero ¿cómo alguien que hace este tipo de música puede llegar a número uno? Bueno, pues ha llegado. No sabemos qué tipo de No, música. no confundamos llegar a número uno a tener calidad, Por eso te ¿vale? digo O que no sea, sabemos qué tipo de música han creado, que a la gente le gusta. Y bueno, luego hay personas que pensamos que tienen más calidad o menos, pero lo que está claro que es número uno a nivel mundial. sí, sí, ¿cuántos discos tienes tú de Kináfrica? Yo de aquí en África ninguno. Sí, pues llegaba a ser número uno en los veranos. Bueno, ha habido gente que le ha comparado con el nuevo Freddie Mercury. Sí, Sin comentarios. no, sin comentario no, que te rodea de cualquier persona. No, Sí, personas vamos, de la calle. una persona que ha hecho una canción que está tuneada totalmente, comparártele con uno de los genios de la música y que movió, o sea, que hizo un gran movimiento en torno a la música, ¿no? Como fue Mercury con el batería, el bajista y el guitarra, que no fue solo él, que él es Sí, el que fue buque un grupo. insignia, pero fueron todos como ellos fueron creando. Por ejemplo, nadie sabe que el guitarra, Brian May, la guitarra con la que tocaba, la hizo su padre y está hecha Ujú. con restos de una madera, de una puerta, con el cacharro este para hacer wing, 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 es una aguja de hacer punto. O sea, su padre era ingeniero y entre él y su padre construyeron la guitarra La de la guitarra. forma que él quería la guitarra, con no sé cuántos Ujú. micros, con todo. Y esa guitarra está creada, luego se ha replicado un montón de veces, pero está creada en el garaje de su casa y que tocaba con un penique, porque dice que las púas no rasgan bien La la cuerda. cuerda y el penique le da el sonido que él quería buscar. Estamos hablando de un tío que para hacer música lo primero que hizo es buscar una guitarra para hacer un sonido que es el sonido que a él le gustaba. Que él quería. Ujú. O sea, claro, compararme eso con alguien que de pronto ha sido capaz de juntar 4 palabras seguidas con 60 faltas de ortografía y ponerle un ritmo, vuelvo a decir lo mismo. Yo no voy a estar en contra de Quevedo. A mí me parece una canción muy pegadiza y va a ser una canción Sí. como la de Despacito, pero ¿dónde está el chaval este que ganó mucho dinero y es verdad? Pero Ujú. musicalmente a la humanidad Pero no. la calidad musical, es lo que hablábamos, que la calidad musical no va de la mano con el éxito que tengas. Es que, claro, ¿qué aporta a la vida humana? ¿Qué aporta a la humanidad la música esta en comparación con otras músicas? ¿Qué aportan? En la destreza humana, ¿no? Es decir, el humano empieza a hacer arte cuando en un momento determinado tiene tiempo libre. Y Ujú. gracias al desarrollo de ese arte, evolucionamos como cultura. Evolucionamos como. Dejamos de ser monos para apreciar otro tipo de cosas que no hacen los animales. Los animales no crean música, no se paran a escuchar música. Los humanos sí, o sea, claro. Entonces cuando hablamos de esto, ¿qué? No sé si me Pero entiendes. bueno, a la gente está claro que algo le aporta. Yo es que no me voy a meter en si les gusta o no les gusta. Está claro que a la gente le aporta cuando lo escuchan. Sí, claro, sí, sí, yo no he dicho eso, yo no he dicho Si lo ningún. si tengo que opinar a nivel personal, pues me puede gustar más o me puede gustar menos, pero es verdad que la calidad de la música no es la misma y la cultura tampoco es la misma. Podrías opinar si no fuera personal. Has dicho, Sí, si opinara de forma personal, ¿se puede opinar de forma no personal? no, se puede opinar de forma colectiva también. No. ¿Por qué? A ver, si nos juntamos 30 y al final sacamos un comunicado, sería un comunicado de los 30, pero no una opinión de los 30. Cada uno tendría su propia opinión, que algunos han dejado
de lado por llegar al consenso de ser igual, pero algunos opinarán que no están de acuerdo. No es que la dejes de lado, es que al final cuando opinas de manera conjunta es la aportación de cada una de las personas que opinan. ¿Y si uno está en contra? Pues entonces ya no se puede opinar de forma conjunta. Es que yo, Sí, por ejemplo, no estoy en contra. pero se llama eso, se llama, no, tú has dicho, si tuviera que opinar de forma personal. Y Mm. luego hay una cosa que llamamos la opinión pública. Yo critico que la opinión pública exista. O sea, que no se puede, sino sería más bien la opinión de mayoritaria. La Ujú. opinión generalista, pero no la opinión pública unida, sino que sería, son matices, nada, simplemente por enredarnos a hablar de alguna Vale. cosa. Y si hay alguno que se quiera echar la siesta, que no se duerma, para estar ahí dándole la cabeza pensando. Bueno, dime tema para que vamos a hablar hoy. Tema. Tenía algunas cosas pensadas, pero es que el otro día estuve en un curso sobre violencia de género, porque como sabemos, en el mes de noviembre afloran cursos por todas partes, todo el mundo quiere hacer charlas, todo el mundo quiere hacer ponencias y luego el resto del año no hacemos nada, que es una cosa que a mí me llama la atención. El caso es que el otro día Pero estuve en un curso sabes por qué es, ¿no? ¿Por qué? No sabes. No. Cógete un... Ve un poquito que tengo mucho así, ahí, y ahí estamos los dos a la misma altura, pero tengo un poquito más. Ahí. Es que a veces la cámara esta le tiene que echar un poquito de reflex. Cogete un lápiz y un boli y apúntate. Vale. Aquí lo tengo. Vale. Los presupuestos generales del Estado, que después Mm. van los presupuestos generales de la comunidad autónoma, luego van los presupuestos generales de los ayuntamientos o de las diputaciones, se van a hacer por estas fechas. Se van aprobando y se terminan aprobando en enero o febrero. Las subvenciones se aprueban en enero, febrero, todas estas subvenciones. Y el dinero a veces tarda en llegar, septiembre, enero, febrero, marzo, abril, a lo mejor mayo, te vas dando cuenta, ¿no? Y entonces en ese momento la gente va diciendo, vamos a los gastos sencillos. El personal, la entidad y demás. Y todo lo dejamos para el final cuando ya hay que gastar el dinero. Entonces, como ya hay que gastar el dinero ahora, sabemos realmente el dinero que tenemos. Y si Ujú. anteriormente lo hubiéramos gastado en otras partidas, demás, entonces a final de año te juntas que hay cursos de dos sitios porque si no lo gastas ahora en noviembre, lo tienes que devolver. Sí, eso por un lado. Pero Ya. aparte también la reivindicación que se hace siempre, Gabriel, y es que no se puede hacer formaciones en materia de violencia de género solamente en el mes de noviembre porque el día 25 sea el Día Internacional contra la Violencia de Género. Pero no de vuelta. Búscate las demás formaciones. De mayores con nosotros, el otro, y te vas dando cuenta que se termina haciendo así. Pues por una evolución que se ha creado ya nosotros por el dinero no es. Nosotros muchas veces es por la evolución nuestra de los proyectos, de cuando queremos hacerlo, pues ya llevamos un año trabajado y se termina el año con las jornadas. Pero en muchos otros Ujú. sitios es eso, es decir, vamos a hacer las jornadas aquí, porque si no este dinero hay que devolverle y se queda fuera de estos presupuestos. Y el año que viene no sabemos si vamos a Bueno, tener con ello o no. que pueden coincidir ambas cosas, que se junta que es a final de año y hay que gastarlo y que, bueno, que es el Día contra la Violencia de Género, coincide que es en noviembre, entonces lo hacemos en noviembre. A lo que te iba es que el otro día estuve en un curso de formación, me gustó muchísimo, lo organizaba el Colegio de Abogados de Talavera y se habló en una de las partes que participaban distintos perfiles y entre ellos una profesional de psicología de intervención con menores que habían sido víctimas de violencia. Esto coincide con una noticia que ha salido hace muy poco en los medios de una madre que asesina a no sé si era niño o niña, a su hijo para evitar que se fuera con el padre. Y como no quería que hubiera una custodia compartida, le asesina. Entonces, claro, este tema en el curso sale y la gente se pregunta, ¿qué pasa cuando una mujer asesina a su hijo o a su hija? No es violencia vicaria. Entonces ahí ya se crea el debate sobre si es violencia vicaria o no lo es. ¿Y tú qué opinas? No es violencia vicaria. Yo pienso que sí que es violencia vicaria. A ver, No es de género, pero es vicaria. a ver, la violencia vicaria es algo que va ligado a la violencia de género, No, sí. no, lo estamos uniendo a la violencia de género, ¿vale? Pero la violencia vicaria es utilizar a alguien para hacer daño a otra persona. Vale. El Vale, tema es... entonces, espera, te digo, Mm. entonces, si yo desligo esto y utilizo yo a mi hermana
Vale, y para hacer daño a mis padres, hago daño a mis hermanos, para que sufran mis padres. Es la definición de violencia vicaria. Yo no tiene que ver nada con mi pareja, ni nada, o sea, quiero decir, Sí, pero lo que se refiere en el Código Penal, en el Código Penal, la violencia vicaria viene asociada a la violencia de género en el Código Penal de los delitos de violencia de género. pero es que el Código Penal no es el que define el lenguaje, define el delito. Entonces, Vale, ahora, si estamos hablando que si se puede utilizar el término de violencia vicaria para otro término que no sea la violencia de género es otra cosa. Y cómo estamos vale. construyendo la cuestión. Pero pregunto, si yo soy un terrorista muy malo, maloso, y para hacerte daño a ti mato a tu madre para que sufras, perdón por tu madre, vale, si no lo está viendo, perdona, Mercedes, no, Perdón. tranquila, a tu padre para que no se, pues, si a su Mercedes no lo esté Sí. viendo, vale, quiero decir, violencia vicaria solo y exclusivamente tiene que ser cuando un hombre hace daño a su mujer por medio de sus hijos, o es cuando se instrumentaliza a otro familiar, a otra persona que se le hace mucho daño para por perder a otra persona. Vale, si lo hablamos desde un contexto social o entendiendo el concepto, sí. Si lo hablamos desde el concepto, desde los delitos penales, es un delito que está ligado a la violencia de género. Yo a lo que voy, Gabriel, es que a veces nos perdemos intentando definir las cosas y ponerles nombre, cuando en realidad es cuando dicen violencia de género solamente del hombre hacia la mujer y por qué no al revés. Perdemos demasiado tiempo en definir las cosas o en ponerle un nombre. El delito es el mismo. Si tú has asesinado a una persona, has asesinado a una persona. El delito es el mismo. Pero hablamos de violencia de género y es algo que todavía no se entiende o no sé por qué no se quiere entender. Es violencia de género porque hay otros factores por debajo del asesinato que llegan a eso, pero nos quedamos con lo superficial. Entonces, nos planteamos cuál es el concepto correcto para decir si una madre ha matado a su hijo o un padre ha matado a su hijo. El hecho es el mismo. Ha habido un padre o una madre que ha matado a su hijo por evitar que se fuera con el otro progenitor. Da igual el concepto cuando estamos hablando de un delito o de un asesinato. ¿Qué ocurre? Que estas cosas surgen así a nivel colectivo o grupal, surge el debate y nos perdemos en ponerle nombre y no hablamos de lo realmente importante. ¿Y qué es más importante que la identidad de un colectivo? Sí, pero no estamos hablando de la identidad de un colectivo, estamos No, hablando de ponerle nombre a un delito. no, aquí estamos hablando de qué es lo que en el futuro va a haber. Uno de los graves problemas que tenemos en nuestra sociedad, hoy de la casualidad que he ido hablando con una persona en un coche y vamos hablando de distintas cosas y siempre cuestiono. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad es pensar que el individualismo va a llevar al colectivismo y no es así. El colectivismo es el colectivismo, ¿no? O sea, como colectivo. Y lo que impera en ese colectivo a nivel ideológico, que a mí cuando empieza la derecha a decir es que se le está adoctrinando. Claro, es que de eso va la cultura, de adoctrinar. Y cuando la izquierda dice que se lo está adoctrinando, es que de eso va la cultura, de adoctrinar. La cultura adoctrina a las personas. Todos estamos adoctrinados. Y quien piense que no es tonto. ¿Vale? A todos nos incrustan una cultura correspondiente que tiene que ver con nuestros antepasados. Si en esa cultura que nos incurre nosotros utilizamos unos términos concretos, conlleva al pensamiento colectivo general. Si nos ponen Ujú. otro, ya al pensamiento colectivo general. Por ejemplo, actualmente todos los de nuestra edad tienen muy interiorizado que la violencia física hacia un niño no educa. Ujú. ¿Vale? Los que nos educaron a nosotros lo tenían al revés. ¿Cómo se hace eso? Gracias a eso que tú estás diciendo. Gracias a discutir sobre la ideología. No gracias al decir cuál es lo importante, si darle un cacheto, no. Eso meramente nadie. O sea, a ver, que nadie lo coja las palabras que saben quién soy y a qué me dedico y demás, ¿no? ¿Vale? Pero aquí en España, en la educación mía y la de mis contemporáneos, nadie ha cogido trauma porque su padre en un momento determinado, su madre le dio un cachete en el culo. El que ha cogido trauma es porque se utilizaba esa fuerza desmedida en situaciones. Yo no justifico la violencia, ¿vale? Simplemente veo que era el contexto y en aquellos sitios donde la persona era por cualquier cosa reprimida, daba igual lo que sea, es que había
algo en casa que no funcionaba. Pero si tú recibías los mismos castigos que los mismos premios, aunque el castigo fuera un cachete en el culo, generalmente pocos traumas hemos tenido. No hace falta que te desveles y digas cuántas veces te pegaba tu madre o tu padre, pero que era algo que teníamos muy normal y nosotros no veamos que todo el mundo esté traumatizado. Es más, lo veían como una cosa muy normal. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. Entonces, esa es la base. O sea, lo de dentro de 20 años se está construyendo ahora por medio de las palabras. Los hechos es lo de menos. Estamos construyendo las cosas a base de las palabras, ¿no? Es decir, cuando tú ahora vas al parque y ves que una madre o un padre reprimende a un niño con un cachete, todos miramos para otro lado porque nos sentimos violentos. Y miramos para otro lado porque decimos, ¿qué hacemos? La denunciamos a la madre por pegar a su hijo. Hay que ver, ¿no? Y miramos para otro lado y esa madre siente vergüenza. Antes, hace 30 años, no hubiéramos mirado para otro lado y hubiéramos dicho, si es que se lo estaba buscando. Entonces, eso que estamos construyendo ahora en el lenguaje es cómo vamos a pensar dentro de 20 o 30 años. ¿Crees que no es importante dedicar tiempo a esta forma de pensar? Y hay gente que lo está dedicando. ¿Por qué? Porque quieren que dentro de 20 o 30 años seamos machistas. O mejor dicho, que no cambiemos a no ser machistas. Entonces hay gente que dedica mucho tiempo al lenguaje, porque saben y reconocen que ahí es donde está la cuestión, no en los hechos. Los hechos da igual. Lo importante al final que va a quedar es ese lenguaje. Entonces, yo creo que estamos diciendo un poco lo mismo, que nos perdemos mucho tiempo en definir las cosas y se nos pasa lo importante que es el hecho en sí. No, te vuelvo a repetir, no existe lo individual y existe lo colectivo. Mi profesor de antropología ¿cómo se llamaba? Artística de arte, antropología del arte, decía que nosotros, las personas, en verdad somos moléculas que van a vivir para siempre, que ellas se ponen a colocarse y de pronto hacen una persona, pero de pronto desaparecen y hace agua. O sea, las moléculas que tenemos van jugando. Si miramos la sociedad como la persona que va a morir, es donde no estamos entendiendo de qué va la cultura y la sociedad. Si miramos la sociedad y la cultura, de que la cultura y la sociedad va a seguir, es donde sí vamos a entender todo esto. Y vuelvo a repetir, soy trabajador social, trabajo con las personas e intento ayudar a que las personas estén bien. Pero hay un contexto global que a veces se ve, ¿no? Es decir, vamos a una guerra para ver quién gana, sabiendo que cada uno va a perder a 100.000 personas. Al que le toque le ha tocado, pero lo importante es quién gana, no las 100.000 personas muertas. No sé si me entiendo lo que te digo. Al final es como que las personas humanas dentro de esta historia no cuentan. Entonces, las personas que plantean esto es porque saben que se están jugando el relato dentro de 10 años. Y es muy importante. Pero entonces, si perdemos el tiempo en definir estas cosas, las personas no cuentan, Gabriel. Y claro, y te lo vuelvo a repetir, que no cuentan. Claro, pues ese es ¿Cuántas el problema, cosas, que las personas cuántas personas han muerto desde que tú y yo llevamos hablando? Que llevamos unos 25 minutos. Pues probablemente muchas. ¿Cuántas nos han importado? Creo que al final nos importa solamente lo que conocemos. No, lo que te estoy diciendo es que tú dices que hay gente que pierde tiempo construyendo el relato. Y yo te estoy diciendo que pierden tiempo porque saben que con el relato se gana. ¿Vale? Es que ahí es donde yo veo el problema. Ahí yo veo el problema que en un contexto donde hay diferentes personas debatiendo, diferentes perfiles, además perfiles profesionales que intervienen en este asunto, pierdan tiempo en definir un concepto cuando lo importante es por qué hay padres y por qué hay madres que asesinan a sus hijos para hacer daño a la otra persona. ¿En qué lugar quedan los menores cuando hay violencia? Es que en el contexto familiar. Vale, es que esa pregunta la podríamos haber hecho hace 5.000 años. Y hubiéramos tenido la misma cuestión. No, ¿tú te crees que hace, yo no sé, cuando vivía Séneca o cuando vivía toda esta gente hace 2.500 o 3.000 años, piensas que ellos estaban menos avanzados que nosotros, teóricamente? No es así. Ellos no tenían calefacción, no tenían la ropa que teníamos nosotros antes. Pero sus conocimientos y sus libros siguen tan vigentes ahora como antes.
Mira, es más, me permito... Mauro, bájate un poquito el volumen, tío, que lo has subido. Me permito coger uno de los magníficos libros que tenemos. Pues vete a la cocina a verlo. Que María no quiere escucharte a ti ni tu música. ¿A que sí, María? Ya se le iba la culpa a María. Es la culpa de María, la regañas a ella. Anda. ¿Vale? Estamos hablando de un libro que se escribió en el 1917. ¿Vale? Estamos hablando que el otro día escuché a un tío, que no voy a decir su nombre, pero es de Guadalajara, que había que tapar ya, ocultar a esta gente, porque el mundo ha cambiado. Y yo le dije, ese es el problema, que cada vez somos más estúpidos. O sea, tenemos menos conocimiento, ¿no? Entonces, estoy hablando de un libro de hace 100 años, en el cual, cuando estás hablando aquí, ¿vale? Veo cómo Mary Rimond estaba discutiendo entre si lo público y lo privado. Estaba discutiendo si tenía más razón la persona que estábamos atendiendo o el conjunto de la sociedad. Y estaba discutiendo cosas tan interesantes como cómo hacer una primera entrevista, cómo hacer una visita domiciliaria. Y cuando lo vas viendo dices tú, pero si es que son las mismas tonterías que estamos discutiendo en Instagram. Y lo peor de todo es que la gente piensa, ¿no?, que estos debates ya no están avanzados. Con esto quiero decir, y te toca hablar a ti ahora, que no pensemos que lo que estaban discutiendo el otro día, como dices tú, no son las personas. Es que hay dos contextos. Uno que tiene que ver con la sociedad y otro que tiene que ver con lo individual. Lo macro y lo micro. La economía de Talavera está cambiando a mejor. Talavera está evolucionando a que cada vez la gente tiene más trabajo, se está creando otro tipo de trabajo, están funcionando las empresas, pero claro, si se lo dices a la persona que lleva 5 años en paro, te va a decir de qué vas. ¿Vale? Entonces, yo entiendo eso. O sea, una cosa es lo que ha pasado con esta mujer que ha matado a su niño, y otra cosa es que esto va a seguir pasando, porque va dentro de los celos. Me voy al caso de anteayer, fue, ¿no? El atropello en la boda ahí en Madrid. Sí, el día sábado. 2 fue. Sábado fue, no, Sábado, el día 2. sábado. Fue el día 5, ¿no? O sea, es decir, 5. todo apunta a celos. ¿Vale? ¿Por qué la guerra de Ucrania sigue? Por celos. ¿Por qué existe la mitad de las guerras? ¿Por qué? Por eso. Eso me entiendo diciendo. Porque a veces no importa la vida que se está perdiendo, que se está cayendo, importa tener razón, pero con esta construcción se construye el relato. Y no importa lo individual, sino lo colectivo, que es lo que te ¿Y termina para ganando. qué queremos el relato? ¿Para qué queremos el relato si la sociedad sigue igual? Sí, evolucionamos, como tú bien decías. Hemos cambiado la forma de vestir, tenemos calefacción, pero la sociedad sigue igual. ¿Para qué queremos el relato si la sociedad sigue de la misma manera? ¿Pero quién te dice que la sociedad está mal? Hombre, la sociedad bien no está. Eso según tú. Claro, si Para hablamos una... de este tema, si hablamos de otras cosas, pues podremos decir que está bastante bien. Pero María, si hablamos de este tema... María, para hablar de la vida y de la todo, Ujú. hay que coger a los grandes historiadores humanistas y a los grandes filósofos. Y ellos nunca han hablado de la persona individual que conocen. Una vez escuché, que no me acuerdo quién fue, pues me sienta muy mal, ¿no?, cuando lo hablamos así, que dijo, ¿qué es la paz? Dice, los periodos entre guerras. Siempre existió, en la humanidad siempre existió guerras. Y nunca va a haber paz. O sea, la paz va a ser el espacio entre guerras. Pero siempre va a haber guerras. Y quien sea el ingenuo de pensar que no va a haber guerras, o sea, que cuando termine la de Ucrania no va a haber más guerras, es ingenuo. Y va a seguir habiendo guerras. Entonces, cuando antes aceptemos de que va a haber guerras, que va a haber luchas, que va a haber gente que pierda y gente que gane. Pero aceptar este tipo de cosas significa mirar a otro lado. No, significa trabajemos para que el periodo entre guerras sea más amplio. Exacto. Pero no significa que no salvemos a todos los soldados. Van a caer algunos. Uh-huh. Y esto que estamos empezando a hablar tiene que ver con esto de los relatos que hablamos. Hay gente que ya es consciente de que va a morir gente. Y hay que construir el relato. Entonces ellos nunca van a decir esto, esto, esto.
Y ese es un gran cuestión que ha ganado siempre algunos partidos políticos y algunos pensamientos sobre otros, ¿no? El, Mm. el que la sociedad no puede vivir de uno a uno. Que la sociedad no puede. Vivir de uno a uno, o sea, persona por Mm. persona. ¿Cuántas injusticias se han Bueno, producido en Talavera en el bueno, hay último gente que año? piensa que sí. Hay gente que piensa que sí, en el individualismo puro y duro. No, el individualismo puro y duro de ellos es para ellos, pero no para el resto. Claro, para ellos. Por eso te digo que hay personas que piensan que sí que se puede vivir de uno en uno. Pero no en la sociedad. Tú me estás hablando de discutir es que ya te has cambiado. Me estás hablando de discutir los términos como el que hemos empezado de vicario, que por cierto he estado viendo, y las tres definiciones que encontré ahora mismo sí que hacen referencia que solo sería dentro de la violencia de género. Entonces, si es así, estaba yo equivocado y yo había entendido que la violencia vicaria era hacer sufrir a otra persona por Pero yo a medio lo que de... voy, yo a lo que voy, Gabriel, y es que este debate le tuve después, que da igual que cuando se trate de un hombre a un niño sea vicaria y cuando se trate de una mujer a un niño no se llame vicario, que en realidad el hecho es el mismo. No, Entonces, sí, el hecho es el mismo. no, no Ha es el habido una mismo. persona que ha matado a otra. Lo que pasa que, bueno, hay que recogerlo de alguna manera. Y estamos de acuerdo que la violencia de género viene en una legislación. ¿Por qué? Porque los datos indican que hay, claro, hay más asesinatos a mujeres que a hombres en el contexto de la pareja y porque aparte del asesinato, que nos quedamos solamente con la parte de arriba, que es el asesinato, por debajo hay mucho más, que violencia de género comprende más cosas. Pero la gente no se queda con eso, la gente se queda con que, ¿por qué si un hombre mata a una mujer es violencia de género y si es al revés no? Es que da igual. Los mecanismos y las herramientas para erradicarlo son distintas. Pero lo que nos debe preocupar es por qué hay personas que matan a otras y por qué hay tantas mujeres que son asesinadas por sus parejas o exparejas. Bueno, dependiendo de la primera pregunta, cuestión que has dicho, mi amigo Imanol siempre me hacía una frase que es buenísima. Él se autoconsideraba o se te considera o habla a veces, o por lo menos hace referencia sobre el tema del comunismo. Entonces le dice a alguien del otro lado, si eres comunista, ¿por qué no me das tu casa? Y él dice, bueno, de momento te voy a dar este libro y te le lees. Y luego ya vamos hablando, ¿vale? Quiero decir que el problema es que a veces discutimos con personas que cuando se terminó la cartilla de nicho no ha vuelto a leer. Y claro, pensamos que todos mismos estamos en nivel. Hay una cosa que es muy buena, que dicen que para poder aplicar la igualdad, todos deberíamos de partir desde el mismo lugar. Si alguien ya parte 3 escalones por debajo, ya no es igualdad. Efectivamente. Vale, entonces lo primero es que todo el mundo estemos ante los mismos conocimientos y todo el mundo tengamos el mismo conocimiento de la sociedad, de la humanidad, hayamos leído lo mismo y estemos, digamos, bajo los mismos parámetros. Y eso ya es imposible. Ahora, a lo que tú estabas preguntando, la respuesta es fácil. Yo tengo una forma de pensar y busco cómo tergiversar el lenguaje para hacer que yo tengo razón, tú no tienes razón, o por lo menos dudar. ¿No? Entonces, Eso es. entonces, si a una persona que en España no entiende que se ha catalogado como violencia de género la violencia que recibe la mujer a todos los niveles, no solo en el asesinato o en la muerte, a todos los niveles, como un agravante cuando se va a hacer un caso o se va a hacer un estudio de un caso, se dice agravante, ¿no? Sí, ¿no? Si no ha entendido que eso solo se aplica en ese momento, que si no pasa nada, no pasa nada, no solo se aplica en ese momento, no entienden en qué sociedad está viviendo. El otro día, y no tiene que ver con esto, cuando hablo de las personas sin hogar, a veces a las personas cuando les explique con la gente que yo he trabajado y les explica las historias de vida de las personas sin hogar, ellos flipan. Porque se dan cuenta de que ellos pueden ser personas sin hogar en un momento determinado. Cualquiera. Claro, entonces dice, pero no, es que esta persona no nació vaga. Esta persona, yo tenía un caso que era una persona que llevaba 30 años cotizando. Falleció su madre y se fue a dormir al Prado a la calle. Y cuando miramos la seguridad social, tenía 30 años cotizados. Y había gente que no llegaba ni a 10 y decían que era un vago. Digo, pues si esta paga más impuestos que tú. Pero como le viene en la calle, es un vago.
Ujú. Entonces, no lleguemos más, no podemos entrar en el debate de esa parte. Entonces, eh, yo creo que esto se zanja, mi punto de vista, se zanja simplemente de un hecho de se ha visto bajo estudios cuáles son las estadísticas y vemos que hay una desprotección de la mujer con respecto a su pareja por una trayectoria muy larga, económica, física, emocional, de lo que sea. Y lo más importante, ha habido una permisividad de la sociedad con respecto a estas situaciones durante muchísimo tiempo, donde el hombre podía hablar mal a la mujer en público, pero la mujer no podía hablar mal al hombre en público. Y eso está todavía en nuestro ADN, en nuestra cultura, y necesitaremos 100 años para quitarlo. Es un tema, Gabriel, que por mucho que lo expliques, y saques datos, que yo he tenido ocasiones que he sacado datos. A ver, asesinatos a mujeres, asesinatos a hombres, ¿cuántos en el contexto de la pareja? Da igual, da igual. La conciencia o la opinión que hay está muy limitada por ciertas ideologías y esto es así. Lo que Pero, pasa es que para entender esto tenemos que coger y quitarnos unas gafas que nos hemos puesto y ponernos otras. Y la gente no está dispuesta a eso. La gente no quiere entender. pero, Porque la gente entiende que esto es un ataque hacia hombres o entienden que es un ataque hacia ellos mismos. Mira, si tú ves en las noticias, un hombre ha asesinado a sus hijos porque estaban en trámites de divorcio con su mujer. La mayoría de las personas dirían, este está loco. Lo definen así, ese está loco. Si es a la inversa, la gente, la opinión pública dice, que luego digan que son las mujeres las víctimas, ellas también matan. ¿Cómo le restamos o cómo le justificamos a él de alguna manera? Porque decimos que ese hombre está loco, porque si no, en una cabeza normal no entra a matar a tus hijos. Lo justificamos diciendo que está loco. Si es una mujer, hay gente que incluso se alegra de ese tipo de noticias, no de que maten a un niño, por supuesto. Entiendo que nadie se alegra de eso, pero se alegra de que salgan ese tipo de noticias porque les resta credibilidad al resto de mujeres. Y eso es lo que quieren, que el resto de mujeres no tengan credibilidad. O que el discurso feminista no tenga espacio. yo creo que tiene que ver con otros aspectos mucho más densos que el hecho de ponerlo tan simplemente en eso. Yo creo que en España el relato lo han ganado aquellos que piensan que feminismo es lo contrario de machismo y le han ganado. Y ya está. ¿Ves lo que hablábamos? Es decir, si dentro de 10 años ganábamos el relato, todo cambiaría. Mauro, baja la tele. ¿Cuánto tienes? No, escucha, y lo próximo que voy a hacer es, delante de todo el mundo, quitarte la tele. Vale, ya está. Que lo vas subiendo, le he hecho está en la cocina y hay otro sitio para ver las cosas. Que, que esto, uy, pone que va a haber un anuncio, pero bueno, como tú y yo no tenemos que ver un anuncio. Que ellos ya han ganado el relato. Aquí se han mezclado muchos relatos y aquellos que decimos no, vamos a cosas importantes, no nos damos cuenta que hasta no se gana el relato, no hay nada más importante que el relato dentro de la sociedad. O sea, si ganáramos el relato, estamos salvando las vidas de muchas personas en el futuro. Si no, estamos intentando salvar a la persona mañana, solo. Estamos yendo a pasos muy pequeños. Un ejemplo, aquella gente tan absurda, lo siento, si eres absurdo y sigues mi canal, pues me dejas de seguir, que piense que cargarse a la monarquía es entrar en un país de no sé qué. O sea, como que, y como hoy que lo decía la Ayuso, y lo que quiere es cargarse al príncipe y poner una república. Absurdo. Estados Unidos es una república, Alemania es una república, Italia es una república, Francia es una república. ¿Qué les pasa a esos países? Si son a los que nos miramos luego cuando queremos subir para arriba. No sé si me entiende. O sea, que la diferencia es que en la república se elige al jefe de Estado mediante votación y en una monarquía nace. Y si tenemos suerte que es majo, bien. Y si tenemos suerte que es un holgazán y un sinvergüenza, mal. Pero no podemos quitarle. O sea, estos debates que ponemos una cosa enfrentada con otra, ¿no? Es que o eres capitalista o eres de Venezuela. No, hay cosas entre medias. Pero vamos, que me gustaría que en España algún día realmente la gente se da cuenta de que en España no vivimos en un estado capitalista. Que no vivimos.
que vivimos en un estado socialista. Le gusta a la gente o no le gusta. Y cuando hago en el PP, vivimos en un estado socialista. Porque tenemos seguridad social pública, tenemos prestaciones públicas, tenemos sanidad pública, tenemos educación pública y todo pagado entre todos. Aquí hago un inciso, es que el otro día tuve un debate también con el tema de la seguridad social. No sé si has visto que estaban hablándolo en el Congreso y decían que la seguridad social se creó con Franco, y entonces es un vídeo que circula por ahí y seguidamente ponen los vídeos de las inauguraciones de los hospitales cuando inauguró Franco los hospitales. Bueno, pues la seguridad social se inauguró con Franco. Técnicamente es verdad. O sea, se pudo... Técnicamente es verdad. Pero como siempre en España, María, técnicamente es verdad. Pero en España decía de los dos hermanos, ¿cómo se llama? Machado, pero el que escribió El de Campo de Castilla, decía que en España una cabeza piensa y la otra 9 embiste. Y seguimos, fíjate, desde Machado, el año 1900, 100 años ya por lo menos, seguimos igual. Una piensa y otra embiste. En España, lo que nosotros conocemos ahora como la atención sanitaria universal, la creó el gobierno de Felipe González por medio del ministro Ernest Lluch, que era el ministro de Sanidad, que era un ministro catalán, brutal como ministro, que cuando iba a Bilbao o cuando iba a San Sebastián y llegaban los etarras y les decían, usted no sé cuánto y salta, yo no me escondo de usted y haga lo que tú quieras, hasta que un día en su casa le mataron y fue un asesinado por ETA. Ernest Lluch fue el ministro que universalizó la sanidad, el ministro que hizo que pasáramos de tener un país bananero en sanidad a ser uno de los mejores países del mundo. Pero la seguridad social es el espacio recaudatorio del Estado y lo otro es la sanidad. La seguridad social es cuando tú y yo pagamos los impuestos de la nómina. Eso es la seguridad social. Sí, la caja de la seguridad social. Pero que la sanidad pública no la creó Franco. No, es que ellos dicen la seguridad social. Entonces, técnicamente, la seguridad social... La gente asociamos seguridad social con sanidad pública. Claro. Y como encima luego te ponen el vídeo donde inaugura unos hospitales, ya creemos que la sanidad pública fue obra de Franco. Eso ahí. Es igual que cuando hablamos de los pantanos. Los pantanos se crean en la Segunda República, se hace una reestructuración hidráulica, porque en aquellos momentos, y no hablemos ya si nos vamos a los comuneros, cuando estaban buscando el devolver las tierras a la gente que las labraba y no a los latifundios de los grandes terratenientes, pues se crean un montón de pantanos, se proyectan un montón de pantanos. Y justamente entramos en el golpe de Estado, guerra civil. Con el tiempo se retoman otra vez todos aquellos proyectos que se habían quedado parados para poder dotar a España de espacio con agua para poder labrar, que era necesario. O sea, era una de las mayores evoluciones en Talavera Reina fue la creación del pantano de Cazalegas y todo el riego que se hizo. Eso fue uno de los grandes avances en la zona de Talavera y se hizo a costa de los represaliados o llamémoslo como queramos llamarlo, pero eran gente que como no pensaban igual que el régimen, les detenían y les decían, en vez de quedarte 20 años te ponemos 10, pero te dedicas a trabajar para nosotros gratis. A trabajar. Y bueno, dijeron, lo hicieron porque quisieron. Claro, hombre, entre 20 años en la cárcel por no haber hecho nada y 10 años trabajando y a los 10 años te vas con tu familia, pues yo qué sé. Yo hubiera elegido también lo de... se llaman trabajo forzado, se llama, ¿vale? Lo digo que... Y ves, todo ese relato, todo eso se construyó bajo una dictadura y ahora, fíjate que nos estamos cambiando de un lado a otro para que veas lo importante que tiene lo de la lengua, estamos intentando revertir todo aquello. Pero en el imaginario colectivo, todo el mundo piensa que ha sido de esa forma. Y entonces, el que no lea, lo poquito que le ha cogido del colegio, lo tiene. Es a donde te voy, que el otro día en concreto con esto, y luego ya si quieres cambiamos de tema, pero el tema de cuando inauguró Franco los hospitales, me mandan un vídeo. Claro, nos quedamos con esa parte, con lo que hemos visto en un vídeo de TikTok, pero vamos a buscar la información. Y no solamente voy a buscar la información en internet, yo luego le pregunté a mi madre, que mi madre ha vivido la época franquista, y yo le dije, mamá, ¿tú cuando eras pequeña ibas al médico? Dice, sí, claro, pagaba mi padre al médico del pueblo cuando yo me ponía mala. Te podías poner mala porque había que pagar. Entonces no hay nada mejor que buscar la información
en libros, en internet, por supuesto, que para eso está, pero que la dictadura ha sido algo muy reciente y que tenemos familia que ha vivido en dictadura. Es que hay que preguntar. No nos vamos a fiar de un vídeo que veamos circulando por TikTok. Si todo el No, mundo tenemos familia que ha vivido en esa época, vamos a preguntar. pero escucha que es así, o sea, que el ignorante le mola ser ignorante en cierto modo, ¿no? Entonces, Sí, le va no bien, le tengamos, no va bien. tengamos en contra esas cosas. Yo, cuando la gente hablas y le dices la crudeza de la realidad, pues eso decirle, vamos a ver, claro que sí. Y es más, Hitler seguro que a sus sobrinos, porque hijo creo que no tuvo, le daría un beso el día de su cumpleaños. Pero eso no significa que luego se dio a media vuelta e intentó matar a media Europa y a los judíos se lo intentó cargar. O sea, no quitemos una cosa para la otra, claro. En 40 años de gobierno, algo tenía que hacer el Estado fascista digamos, de Franco para vendernos que estaba bien. ¿No? Claro. Pero claro, eso se llama la propaganda política que se utiliza en cualquier espacio, en cualquier momento, para lavar otras cosas. Pero de ahí a que pensemos ahora que la sanidad española está así gracias a aquellos... Pues a lo mejor sí que está así gracias a aquella forma de proceder, porque hubo alguien que dijo, yo no quiero vivir en un país que funcionemos así, y lo cambió. ¿No? Claro, sí, Nadie, bueno, gracias a eso que nadie hubo alguien que olvide, dijo que nadie olvide que Obama contrató a uno del País Vasco, que fue consejero de Sanidad, para intentar implementar un sistema sanitario como el que había en España en Estados Unidos. Y Obama ha vuelto a salir y a decir que deben de construir un sistema sanitario porque es la... A ver, para mí la democracia se sustenta sobre todo en el hecho de que todos nos corresponsabilicemos con el resto de gente. O sea, que yo sepa que si me va bien, tengo que aportar, porque sé que el día que me vaya mal, voy a recibir. eso es. Eso para mí es lo que es un país en democracia. Lo de votar es Y ahí secundario. miramos lo que decíamos antes, es que algún día te puede ir mal. Ese señor del que tú hablabas era un señor que llevaba muchos años cotizando y un día te va mal la vida y eres una persona que vive en la calle. Es que pensamos que no nos va a pasar nunca y Sí, nos sí. puede pasar. Y entonces, ahí donde vamos el relato, ¿no? El relato de cuando a alguien le pase algo, preguntarnos si sabemos de verdad o no. Y la cuestión es si necesitamos o si queremos saberlo. O en cierto modo decir, hoy he ido con el coche, he sido tan cafre que sin darme cuenta le he pegado un golpe contra la columna y le he reventado. Pero bueno, cuando llego a casa me da cuenta que todos los vecinos se les había quemado el coche. Bueno, no soy el único. A veces esa es la reflexión de las personas. Sí, O sea que como a otro le va peor, pues... pues vale. Bueno, cuéntame de qué iba el curso. El curso, Sí. bueno, pues fue un curso que se organizó por el Colegio de la Abogacía de Talavera. Yo solamente pude asistir a la jornada del viernes porque era un curso que fue el jueves por la mañana y por la tarde, el viernes, pero bueno, por temas de trabajo solamente pude ir el viernes. Y bueno, pues la aportación de letrados, el día anterior no sé quién más estuvo, pero estaba muy dedicado al ámbito jurídico, pero me gustó mucho que incorporaron el ámbito social de alguna manera. No había ningún trabajador social, eso es verdad, pero sí que había aportación de psicólogas que estaban trabajando en el ámbito y me gustó las ponencias, lo mismo la de una parte que de otra. En temas jurídicos, pues bueno, a ver, es verdad que yo desde mi ámbito eso lo puedo utilizar menos, la información siempre viene bien y cuando estás asesorando a una mujer te viene bien tener esa información, pero luego en el otro ámbito me gustó mucho en concreto la ponencia de una psicóloga que hablaba de las consecuencias de la violencia de género en los menores. Después tuve la oportunidad de hablar con ella, le dije a ella, me hubiera gustado escucharla durante más tiempo, pero el tiempo era limitado porque se centró mucho en la infancia. Me hubiera gustado escuchar hablar más de la adolescencia, porque justo ese día coincidía con que hace unos años trabajé con una mujer víctima de violencia y al cabo de los años vuelvo a encontrarla y bueno, pues el hijo que en aquel momento era un niño pequeño, ahora es un adolescente y lamentablemente es un maltratador en potencia. Con lo cual a mí me hubiera gustado mucho haber visto la visión de esta psicóloga desde la adolescencia y cómo luego
se reproducen esos patrones en la edad adolescente cuando empiezas a tener tus primeras relaciones de pareja. ¿Y tú piensas que siempre es así? ¿Que en verdad es una reproducción de violencia, es una, de la violencia de género o es una reproducción de la violencia? Pues es que tampoco se puede generalizar, pero están los niños y niñas que adoptan luego, es que se adoptan muchos papeles, están los niños que adoptan el papel de protectores de la madre, con lo cual no viven la infancia, no viven la adolescencia porque se sienten protectores de la madre una vez que el padre desaparece de la ecuación. Los niños tienen la necesidad de proteger a su madre. Luego hay niñas que se ve claramente que su madre han sufrido violencia y ellas han aprendido esos roles o han aprendido esa forma de relacionarse en pareja y son mujeres víctimas en el futuro. Y están niños que también aprenden el rol paterno. O de alguna manera, como tú dices, lo que se aprende es la violencia. Hay niños que toda esa frustración, después de haber vivido en ese contexto, después de haber vivido un divorcio, de haber tenido que verse en un juzgado para declarar en contra de su padre, porque no olvidemos que aparte de maltratador, para ellos es su padre. Y tiene que ser muy duro. Eso luego florece y florece en forma de violencia. A lo mejor no solamente de género, sino violencia en general. Niños que luego resuelven sus conflictos a base de golpes o se enfadan o se frustran y rompen cosas. Entonces puede aflorar de distintas maneras, como violencia de género, como violencia en general o con niños con problemas luego de relaciones. Pero te lo explico porque, mira, has dicho algo bastante interesante que tiene que ver con el hecho de que eh, lo social es lo más importante y lo que más nos transciende, pero nos centramos en lo legal, que es lo que se puede demostrar, y en los traumas que se nos pueden producir. Pero lo social lo dejamos de lado, totalmente, en un lado, ¿no? Y yo a veces sí que entiendo, y esto va como abogado, me voy a poner aquí para luego hacer un clip, para que luego me critiquen y esas cosas, ¿no? Vale, y espera un Esto, segundo que voy a bajar la persiana. vale, pues Puedes espera un hablar que segundo. yo te escucho. Pues no, me voy yo también. Ya. Me he ido yo también, porque he aprovechado y he cerrado un poquito la ventana, que Ah, se ha sí, ido es más. que no veía ya nada. Es que Mauro se ha ido a jugar con un globo al pasillo. Entonces, yo tengo una gana de que cumplan los dos 16 años para que se pongan conmigo aquí en Twitch y nos hagamos de oro ganando pasta aquí en Twitch a diestro y siniestro, pero todavía Claro. no pueden, son menores y, bueno, son niños, que digo menores me regañan. Bueno, que voy como abogado del diablo y ahora me hago un Twitch aquí. ¿Tú no crees que a veces las personas que estáis trabajando en violencia de género o yo que estaba trabajando en otros contextos, al final solo somos capaces de ver la vida con respecto a nuestro trabajo? Era lo Sí, que quería. sí, Has dicho una cosa y no voy a trascender más información, pero que has dicho es, viene un niño que puede ser que tenga más o menos violencia, pero es como que y ya estamos interponiendo que el niño produce violencia por la violencia que ha recibido antes en su casa sin darnos cuenta que vivimos en una sociedad quizá la más violenta de los últimos años, menos tanto como cuando vivíamos ahí que se luchaban un pueblo contra otro pueblo, ¿no? Yo creo que ahora no nos vamos a pegar con los de tablilla, sino... Pero fíjate el tiempo que llevamos y quizá vivimos en un estado, en una situación cada vez más violenta, sí. ¿vale? Estamos de acuerdo en eso. Vale. Pero, Y no pensamos que toda esa violencia pueda venir de una insatisfacción del ser humano con respecto a la sociedad que le toca vivir y los espacios tanto sociales, culturales y económicos que le puedan venir. Buscamos en encontrar cómo que es dentro de su familia y la educación que le puedan dar sus padres donde está la violencia y no darnos cuenta de que somos una sociedad fallida, gran fallida. Y al final la ujú, violencia está en todos lados, repito. Luego da igual donde se termine reproduciendo, vuelvo a decir, como he dicho antes, es una pregunta así un poquito trampa, ¿no? Pero ¿cuánta violencia tenemos diariamente ya en cualquier sitio, en cualquier espacio, ¿no? O sea, no sé, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con tanta, bueno, pues vamos a matar a un niño y ya, su madre mata a su niño y ya está, el otro hace no sé qué, luego lo del accidente el otro día, bueno, accidente, el atropello mortal que hubo en la salida de la boda, o sea,
cuánta violencia tenemos diariamente, cuántas discusiones puede haber, cuántas peleas hay, el otro día un árbitro increpado, el otro día los padres insultando a un árbitro. Es decir, cuánta rabia y frustración tiene la sociedad y se explota, ¿no? Por un lado. Sí. Y a veces, sin intentar buscar otra cuestión, vemos como que puede ser por una cosa y ya, repito, magnífico libro. Sí. A ver, tampoco nos podemos encasillar en que porque un niño en su familia ha habido violencia de género, eso quiere decir que él ya vaya a reproducir violencia. Si nos encasillamos ahí, estamos haciéndolo mal porque no estamos viendo a la persona con su contexto, y el contexto es todo, no solamente la familia, es la sociedad. Pero es verdad que cuando tú has vivido bajo un contexto familiar donde se ha dado violencia, donde todo eso se ha normalizado, digamos que tu persona ya está aclimatada a un nivel de violencia que tolera y que a partir de ahí se desarrolla. Esto no quiere decir que solamente vayamos a trabajar con ese niño como niño víctima de violencia de género, no, porque hay que trabajar otras cosas. A lo mejor es un niño que resuelve sus conflictos con violencia, conflictos con un compañero, con un profesor, con alguien de la calle, empiezan a delinquir, y eso no es solamente porque haya sido criado en un contexto de violencia, pero es verdad que tiene normalizados ciertos comportamientos que a lo mejor en una familia donde no se da violencia también puede ocurrir que el niño descarrile, puede ser que sí, pero si tú has normalizado ya eso, digamos que ya partes de otra posición. No, yo te lo decía por esto porque muchas veces parece que como profesionales no debemos de quedarnos en eso, pero parece que encontramos en un momento concreto el problema o buscamos una justificación a lo que queremos hacer y no indagamos más, ¿no? Y que a veces puede ser que el entorno de ese niño, con todas las personas que se ha relacionado, es violento. Mm. Y no tiene que ver nada con los procesos de donde ha recibido la violencia. O porque hay niños que son violentos sin que sus padres hayan dado esa violencia. O porque hay niños que no son violentos cuando han visto que en la familia había violencia. Quiere decir que 2 más 2, 4 en esto de lo social es complejo. Por eso he dicho lo de, voy a ser el abogado del diablo, ¿no? Yo estoy a favor de lo que has dicho. Ante unas situaciones de violencia que ha vivido, lo más normal es que reproduzcamos lo que hemos visto. Que no hay que quedarnos solo en eso y hay que ver dónde la proyecta. Y a lo mejor el niño lo que ha aprendido es a ser violento. Sí, en general. Y es violento con todo el mundo. O todo lo contrario, o niños que aprenden a callar, a no dar su opinión, a que no se note que están, a pasar desapercibidos, a que no se tengan en cuenta sus opiniones o sus emociones, también puede ser, que también se da. Pues, no más. Y nada, pues fíjate, al final ya llevamos 1 hora hablando. Sí. Y parece que no íbamos a hablar nada. Así que no sé si hay algún tema más o algo que hemos tomado o te gustaría darle una vuelta a lo que hemos hecho. Yo sé, hemos hablado de todo y nada. Y Hemos hablado hasta de Franco. claro, si estoy aquí, muchacho, te cantaba la canción. Porque le sale la canción, pero ya entre que escucha la palabra ya le sale la canción. Pero no voy a hacerla, ¿vale? No sea que nos quiten por derechos de autor, Ah, no silencien el canal. Dice: el profesional de una disciplina debe descubrir la esencia de la cuestión por sí mismo. Una condición indispensable de cualquier disciplina es el trazado del propio camino hacia la revelación personal, pero también resultará fundamental un conocimiento profundo de los éxitos y fracasos, las experiencias y las opiniones del resto de profesionales. Mari Rimo, 1917. Y ujú. dice, los 4 procesos que permiten establecer el diagnóstico social. Ya lo pone ahí y está hablando. Y me hace mucha gracia porque llega, pues, dice, el profesional de una organización benéfica privada, conocida por gestionar un gran número de fondos de ayuda, no obtiene buenos resultados en sus entrevistas por este motivo. El beneficio económico inmediato es todo lo que le importa al entrevistado. Apenas tiene en cuenta, o nada en absoluto, las otras funciones benéficas de la organización y los pasos que ha de darse para beneficiarse de ellas. Estaban discutiendo sobre si el Estado, si lo público, lo privado. Y una frase me gusta mucho que dice: con objeto de evitar cualquier clase de resistencia, el antiguo tipo de trabajador social solía efectuar las entrevistas en su despacho. ¿A qué te suena esto del trabajador social del despacho? Sí. ¿A qué me suena? Vale, y decía, con el formulario ante él y con un bolígrafo en la mano.
Formulaba las preguntas siguiendo un orden marcado por el formulario y anotaba en breve resumen la respuesta dado antes a pasar al siguiente. Ayuda solicitada, carbón alimentos. Motivo de la petición, en paro. ¿Pariente susceptible de ayudarle? No. ¿A quién definiría que esto que ha definido aquí Mari Rimon, quién serían ahora mismo en la actualidad? Me vas a hacer de decirlo. Bueno, te doy, tú Bueno, yo no te digo quién sería, te digo que yo no sería. vale, pero te digo directamente, yo Y tú tampoco. te doy tres opciones y tú dices A, B o C. Sí. A, aquellos profesionales que trabajan en entidades donde a veces para poder entrar hay que hacer un examen muy chungo, muy chungo, muy chungo. Se piensan que son los mejores profesionales porque están en un lugar donde vienen pagados sus sueldos por impuestos y por eso no piden dinero a los que vienen a ser atendidos y generalmente son para siempre su puesto de trabajo. B, aquellos que tienen por encima de todo la desgracia de no estar estable, no saber si van a cobrar al día siguiente, pero una fuerte y férrea convicción de que la atención social tiene que estar en la calle, cerca de las personas, y que el trabajo social se hace donde esté una persona y un trabajador social. O C, los que van al circo y juegan con los animales. Hombre, yo creo que los que van al circo y juegan con los animales no lo hacen bien. Vale. Pero los primeros, según quién, o es que aquí me haces de meterme yo en barros. No me gusta meterme en barros, pero es verdad que el trabajo social es Espérate, una clip, voy a profesión. hacer un clip. Vale. Trabajo social es una profesión que el despacho está muy bien para algunas cosas, que crear un clima de confianza se crea, pues a lo mejor en un despacho donde la persona pueda estar tranquila, sentada, hablando, pero que es mucho de calle y que la gente que trabajamos con la sociedad tenemos que estar en la sociedad. El otro día me encantó una parte de la ponencia de una mujer que trabajó en el Centro de la Mujer, que luego está en los juzgados también de no sé dónde, de Castilla-La Mancha, y decía que ella antes de trabajar con una mujer o de poner una denuncia se tomaba un café con ella. Yo me tomo diariamente muchos cafés con las mujeres con las que trabajo, Gabriel. No sé si es buena praxis o no, pero yo sé que en un café una mujer se abre muchísimo más, y te digo una mujer porque es el colectivo con el que estoy, pero quiero decir que no todo el trabajo es en el despacho, sentados en el despacho y rellenando una ficha con un cuestionario general donde se reúne o no se reúnen requisitos para según qué cosas. El trabajo social está en la calle, pateando en la calle, viendo a la gente, viendo cómo se relacionan. Y es ahí donde yo creo que está el trabajo social. He hecho un clip. A ver si Vale. la, es que a ver si la ha cogido. Es que yo no entiendo, no sé cómo se hacen los clips. O sea, quiere decir que yo le pincho y yo creo que graba los 3 segundos antes o los cuantos segundos antes, Ah, vale. 20 segundos, entonces la definición. Yo no sé cuál es la respuesta correcta para eso, porque yo creo que Mari Rimo en este libro te termina diciendo que hay profesionales que se sientan mejor de una forma, hay otros, hacen unos que tienen unos buenos resultados, otros no, y ella va dando su opinión, que es lo bueno que tiene, ¿no? Que es que ella nos está dejando una sabiduría que tiene. Entonces, ella comenta que la mejor entrevista, cuando es la primera, es en la casa de los familiares, en su casa, porque la persona se siente cómoda y se siente relajada Mm. y el que está a disgusto en esa casa es el profesional. Y que cuando es en un despacho es al revés. El profesional está cómodo y la persona la que está a disgusto. Entonces, si la persona que está a disgusto es la que no se termina abriendo. Lo de tomar café o no tomar café, eso sí, cada uno tiene sus propios parámetros y su forma. También tiene que ver con que los servicios sociales de la administración directamente, los IVO, las UTS, la puerta de entrada, como queramos llamarlo, no tienen el espacio o el tiempo suficiente para hacer lo que hacemos los especializados. Eso valga por donde valga, pero no quita la forma de pensar con la forma de hacer. O sea, yo puedo Mm. tener poco tiempo y hacer entrevistas rápidas porque no tengo más tiempo, pero sigo pensando que me gustaría tener más tiempo para poder tomarme el café y poder charlar con la persona tranquilamente. O pensar que no, que vale con esta entrevista y no necesito nada más. Entonces yo creo que esa es la cuestión. Mm. Que ahí es donde tenemos que estar en el debate, ¿no? Entonces, aquí ella está criticando a aquella forma de atender a las personas casi sin mirar a la cara, ¿no? Es como... Efectivamente. Entonces lo que está diciendo es como diciendo, no se enrolle mucho, cuente, ¿no? Cuente que tengo prisa, ¿no? Entonces, ella está criticando eso y que lo mejor es si hace la entrevista en la casa. Pero
Bueno, hacia mismo. También hay que ver si tienes que atender a 60 personas el mismo día, no puedes ir a 60 casas. O 60 cafés. Efectivamente. Sí, pero es lo que dice, a lo mejor hasta donde tú puedas o las limitaciones que tengas, pero la atención tiene que ser de calidad y a la persona le tienes que mirar a la cara y darle importancia a los problemas que tiene, escucharla, aunque a lo mejor solamente puedas dedicarla media hora y a lo mejor si estuvieras en otra entidad podrías dedicarle 3 horas por la mañana, pero que el tiempo que se le dediques a la persona que sea de calidad. Y creo que no es decir si son mejor unos que otros. Yo creo que todos somos importantes. Los que están en lo público, porque sin los profesionales que están ahí tampoco podríamos, no tendríamos tampoco muchos recursos nosotros. Entonces yo creo que es un complementarse unos con otros. El problema es cuando viene el enfrentamiento y decimos nosotros somos mejores que ellos o ellos son mejores que nosotros. Ah, no, yo tengo claro. Yo no he conocido mejor trabajador social que el que siempre tengo enfrente. ¿Qué el qué? Que no he conocido mejor trabajador social que el que tengo siempre enfrente. Mm, Yo sí lo tengo claro. O sea, si yo voy a un sitio y me dice, yo soy mejor trabajador social que tú, y te digo, sí, es verdad, tienes razón. mm. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Yo no voy a entrar a discutir cuál es mejor o profesional, ¿Quién es no. mejor o quién es peor? Yo Mm, debato y mis relatos y mis cosas van con el avance de la profesión, no con el avance mm. del profesional. Yo creo que el profesional, el otro día dejé un manual, o sea, las cosas que yo creo que tiene que trabajar un buen profesional de la atención de la terapia social. El otro día Pero hice ¿tú crees? una definición del objeto del trabajo social según lo veo yo. Entonces yo creo que si todos dijéramos qué pensamos que es el objeto del trabajo social, la profesión avanza. No que lo diga Anderev, lo diga, yo qué sé, cualquier profesional por ahí y ya no lo tomamos como que es lo suyo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que explorar. Y a mí me gusta mucho Mari Ritmo cuando dice que el trabajador social tiene que encontrar su camino practicando, ¿no? O sea, que no puede mirarse en que lo hace bien o lo hace mal viendo a otros, no. Tiene que aprender a ser trabajador social practicando. Tiene que encontrar su objeto de trabajo practicando. Tiene que encontrar sus definiciones y su espacio de trabajo practicando, ¿no? Eso lo tengo muy, muy claro lo que viene a decir ella. Y ahí yo creo que ese es el problema, ¿no? De quién es buen profesional o no. Es mi crítica de los 45 axiomas, acuérdate. Es una crítica que hago a que no hay buenos ni malos, hombre, aquí los hay. O gente que hace su trabajo o gente que no hace su trabajo. Y ya está. Y dentro de hacer su trabajo, pues bueno, hay gente que se compromete más o menos. Pero yo pienso que cualquier profesional que esté delante de mi trabajador social es mejor que yo. Pero es que Mejor que tú. sí, pero es que yo pienso que Sí, eso no es así. pero lo que decías del avance de la profesión es verdad que cuando te encasillas mucho en un sitio y en un trabajo muy pues bueno, de cumple unas horas y ya está, y luego sales de ahí y ya no eres trabajador social, que no se puede ser trabajador social las 24 horas del día, pero yo creo que los valores que tenemos como personas que corresponden mucho con los del trabajo social, y aquí me vas a decir que puedes ser una malísima persona, pero un buen profesional, pero yo creo que cuando sales de tu puesto de trabajo, los valores del trabajo social también se llevan fuera. Entonces, la profesión no puede avanzar si nos olvidamos de la profesión cuando cerramos la puerta del despacho. Pero es que eso es erróneo. Eso es como pensar que Bambi realmente hablaba. Es que si pensamos que como profesión vamos a crecer porque el hecho de que haya personas que cuando salgan cambien sus valores o piensen que no son trabajadores sociales o que todo el mundo tenga que tener ese amor al trabajo social, es donde nos hablamos y es ahí donde entro yo. Yo odio el trabajo social. Si tenemos que ser de esa forma. Cada uno sabe su trabajo social que tiene que hacer y no podemos obligar a que todo el mundo piense igual. Vamos a crecer cuanto más discordantes seamos los unos con los otros. Cuanto más distanciados estemos en los valores de unos trabajadores sociales con otros, cuanto más lejanos estemos en las metodologías de trabajo de cada uno, es cuando más vamos a crecer. Porque vamos a crecer por todos lados. Porque si estamos todos juntos, estamos así. Pero si estamos distantes, mira qué grande, qué espacio más grande hay entre mis manos. Voy a ponerlo así. Qué Sí, espacio sí, más sí. grande entre mis manos. Y cuanto más distanciados, más grandes seremos. Y el pensar que todos que tenemos que pensar igual es mentira. Yo mañana cojo la definición de trabajo social y a lo mejor me encuentro 30. A mí la que hace el Consejo General de Trabajo Social y la FIP no me parece correcta. A mí me parece, bueno, no voy a decir la opinión que luego se enfadan conmigo, pero me parece mala. El otro día estuve viendo una definición del objeto del trabajo social y me dicen que el objeto del trabajo social es en torno de la persona. No, nuestro objeto es la persona y si quitamos a la persona da igual el entorno que tengamos. Si no hay persona no hay trabajo. Ahora bien, Sí. ¿cómo? ¿Cómo vamos a producir
que ese objeto que es el del trabajo social, que es la persona, esté mejor. Pues sí, interviniendo sobre la persona, el grupo y el entorno. Vale. Pero el objeto no puede ser la ciudad. El objeto es que el ciudadano está mal en la ciudad. Y entonces hay que ayudar a cambiar la ciudad y el sujeto. Entonces, esas discusiones, pues habrá gente que diga que no, que si dejamos de lado la otra parte, entonces para él entiende que las dos cosas, pues ya está, no discutamos, tú tienes tu definición, yo tengo la mía, el otro tiene la suya, y si cogemos 60 definiciones, vamos a crecer. Y todo el mundo piensa que no, que solo crecemos si somos, es que al fin y al Si cabo, ponemos una. Mm. no, es que si ponemos una y todos tenemos que pensar igual, eso en mi pueblo se llama dictadura. ¿Vale? Entonces, que todos pensemos igual se llama pensamiento único. Y eso el trabajo social no puede tenerlo nunca en la vida. Y el día que lo tengamos, nosotros somos los responsables de hundir la carrera. Y ahí es al revés. Y bueno, nos vamos a ir dejando ya que... Sí, que yo no sé qué hora es, veo por ahí detrás tu reloj, porque yo no tengo. Son las 5:12 ya. Ah, vale, es que a las 5:30 tengo una reunión, tengo que Vale. salir pitando ahora mismo. Pues nada, ya, nada, nos despedimos a todos y espero que todas estas Vale, discusiones que hemos tenido le guste a la gente, los clics y que luego vean los vídeos y ya está. ¿Vale, María? vale. Y Muy bien, nada, muchas y muchas gracias gracias. por venir otra vez otro rato y nada, seguimos hablando, ¿vale? Gracias a ti. Chao. Adiós.